por lo pronto hay un proyecto que presenta el sector del peronismo que tiene que ver con un retroceso en términos de régimen electoral en la provincia, ya que implica volver a la ley del lema. Para analizar este tema lo que tenemos que hacer es hacer un poco de memoria de cuál fue el proceso que Santa Fe vivió. Hubo un agotamiento del proceso de internas cerradas de los partidos, producto de la influencia que el aparato partidario en general tenía sobre el resultado de una elección interna, y eso desembocó en la ley del lema. Luego esto se desvirtuó totalmente con una proliferación de candidatos tremenda y unos kilómetros de papel, voto en los cuartos oscuros, votos con candidatos con los mismos nombres, el caso de clones y demás. Bueno, un agotamiento del sistema, una decisión de en su momento el gobernador Obey de acompañar una presión que siempre desde el frente veníamos haciendo para derogar la ley del lema, y eso se consiguió en esa instancia, y creo que fue un paso importante, ya que el sistema de primaria cualitativamente es mucho mejor que obviamente que la ley del lema, pero también que la interna cerrada de los partidos, donde toda la ciudadanía en definitiva participa de la selección de los candidatos de los partidos políticos. Eso ha sido un avance, tal es así que la Nación ha tomado el mismo régimen electoral. Luego de eso vino en Santa Fe una mejoría sustancial que implicó la implementación de la boleta única, y creo que nosotros, en lugar de estar pensando de qué manera volvemos hacia atrás, tendríamos que ver de qué manera avanzamos un poco más. ¿En qué tema? Sanción que tuvo el Senado hace poco del voto electrónico, ir eliminando gradualmente la boleta sábana o la manera que podamos. Hay cosas que son más difíciles ya que están en la Constitución y van a implicar una reforma más integral, pero hay otras que podemos ir modificando, otorgando autonomía a los municipios, mejorando un poco ese aspecto del régimen electoral. Creo que hay desesperación en el justicialismo, en sectores al menos, que ven que ya ni siquiera están segundos en la provincia, y eso les genera no solo nostalgia, sino también preocupación política. Uno aspira a que los mecanismos por los cuales busquen reposicionarse las fuerzas políticas no sean volver al pasado e involucionar en términos de calidad democrática. El Frente se opone a estos intentos. Nosotros no renegamos que sea interesante discutir una mejoría del sistema electoral, pero no en términos que signifique dar pasos atrás. Es un poco lo que uno está percibiendo de esta iniciativa, que es un manotazo desesperado por recuperar poder en un partido que hoy viene corriendo desde atrás, y eso lo pone en esta situación. No es solamente este tema, hay otros que tuvieron que ver con los posicionamientos políticos del justicialismo en otros temas, pero en el tema electoral me parece que es importante que opinen las fuerzas políticas. Más allá de que seamos los diputados, los senadores, los que votemos los cambios, es importante que los partidos se expidan. En eso yo rescato y rescatamos la decisión del gobernador de convocar a las fuerzas políticas para ver de qué manera se aborda el programa electoral del año que viene. La sociedad es contradictoria en este plano. A veces dice mucho las elecciones tendrían que ir separadas porque no tiene nada que ver la elección de diputados nacionales con la de concejales, y es cierto, pero después cuando tenemos que votar 4 veces decimos otra vez hay que ir a votar, y el costo que esto signifique. Bueno, es como que no hay un mensaje social uniforme. Por eso lo tienen que tomar los partidos, disponer un consenso político para ver de qué manera se destraba. Tuvimos proyectos de ley que limitan la facultad del gobernador de fijar la fecha electoral, proyectos de ley que acortaron los plazos, que uno los comparte, pero que deberían haber surgido de otra forma, y esta iniciativa de la ley del lema. Creo que es importante. Para eso, una de las funciones históricas del Ministerio de Gobierno, aún en la época del gobierno del justicialismo, ha sido convocar a los partidos políticos para tratar reformas o temas electorales. Eso hay que replicarlo en esta etapa. Un año que tuvo sube y baja en términos políticos, porque
Hubo instancias donde realmente el diálogo político entre las fuerzas democráticas funcionó y permitió avances en muchos temas que hacía mucho tiempo estaban trabados en Santa Fe, como ser la reforma tributaria o en estos últimos días la propia moratoria impositiva o el premio a los buenos contribuyentes. Sin embargo, hay otras cuestiones donde a matacaballo el peronismo aplica su mayoría y busca partidizar o sacar un rédito político de algunos temas. Ejemplo, la problemática de seguridad con la interpelación a Lamberto, ejemplo, el tema electoral que mencionaba antes, o el tema de la aplicación del Código de Procedimiento Penal y los obstáculos que tuvimos para poder nominar fiscales y defensores que son imprescindibles para poner en marcha el sistema. Bueno, es como que hay momentos donde prima la racionalidad política y el peronismo, a pesar de tener mayoría y ser oposición, se aviene a un diálogo de consenso político que permitió el avance durante el año. Pero en otras instancias, los halcones, los que buscan la política ante todo, marcan un poco la cancha en sectores del peronismo y eso hace que se resienta el diálogo político. Yo creo que ese es un poco la característica de este 2012. Tuvimos instancias de mucho diálogo que permitieron sacar muchas cosas en la legislatura, pero también en otras donde se buscó hacer política e incluso gobernar a través de la legislatura, lo cual sin duda es un despropósito. Tenemos y tuvimos muchísimos programas que se pretenden crear por ley, comisiones bicamerales de cualquier cosa, el control de la autopista, el seguimiento del Ministerio de Educación. En cada tema una comisión bicameral creada o pretendiéndose crear simplemente con finalidad política. Y eso ha sido también una característica de alguna etapa o de algunos legisladores. Bueno, aspiramos que el 2013 sea un poco mejor. Hay todos indicios que la actividad económica va a mejorar a nivel nacional, más allá de lo que suceda en estos días en lo que estamos en una disputa de medios a ver cómo se posiciona el gobierno o la oposición. Creo que el 2013, si los argentinos somos inteligentes, todo indica que tiene que ser mejor y Santa Fe va a poder capitalizar un poco esa situación. Nosotros tenemos un presupuesto que plantea por primera vez en mucho tiempo un equilibrio y un superávit fiscal en la provincia de Santa Fe, a pesar de la inflación y de una serie de dificultades, de modo tal que para los estados en general, tanto para la provincia como para los municipios, aspiramos que sea un año mejor que el 2012, que fue en ese sentido bastante crítico y con dificultades presupuestarias. Y desde el punto de vista político, creo que hemos sancionado la mayoría de los instrumentos que van a permitir tener un año con muchas iniciativas y desde ese punto de vista bastante optimistas respecto de lo que fue el 2012.